Lección número 12 de Teología Espiritual. Continuemos analizando la obra del padre Antonio Royo Marín, titulada La Teología de la Perfección Cristiana, como parte de la introducción, pero también iniciando pues ya con el primer capítulo de su libro. Para los que nos quieran seguir con el texto, en la página 38 del libro pues de Teología de la Perfección Cristiana del padre Antonio Royo Marín. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos ayude con su pureza a que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, para ir caminando de la mano con ella hacia la santidad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a nuestra lección número 12. El método, en la introducción general a su libro, el padre Antonio Royo Marín hace uso pues de dos tipos de métodos, el método positivo y el método inductivo, que son métodos teológicos. Y siendo que nuestra teología de la perfección cristiana es una parte de la teología única, íntimamente relacionada con la teología dogmática, con la teología moral, y de las cuales toma sus principios fundamentales. Recordemos que meramente el espiritualismo no es camino de perfección, sino es una realidad que tiene que ser bien aterrizada, en el sentido de que tenemos que estar claros cómo es la guía de la teología dogmática y la teología moral para este caminar del cristiano hacia su perfección, hacia su fin último, que es el encuentro pleno con Dios. Entonces, teniendo como principios fundamentales los criterios teológicos, dogmáticos y morales, y por otra parte, sabiendo que esta nuestra ciencia, nuestro estudio es una ciencia, una teología práctica y experimental, en cuanto que esta teología nos trata y de dar normas, nos traza más bien normas concretas para conducir a nuestras almas hacia la cumbre de la perfección cristiana. Y son entonces elementos fundamentales concretos para conducir a las almas hacia esa cumbre de la perfección. Por esta razón, el método es el método teológico para estudiar nuestra teología de la perfección cristiana. Porque el método que se debe emplear en nuestro estudio tiene que ser a la vez el estrictamente teológico, o sea, el método positivo y deductivo, y el método inductivo o experimental. Fíjense bien, el positivo es basado en la ley positiva, que la primera de las leyes positivas es la ley natural, después la ley de los mandamientos. Esa es la ley positiva. Y la parte deductiva de este estudio teológico en el método estrictamente positivo, recordemos lo que decíamos en la filosofía, en cuanto a la escuela de la
primero la patrística de los santos padres es el método positivo, después la escuela de la Edad Media, que es la escuela que estudia la teología a la luz de la razón cristiana. Eso es la escolástica, recordémoslo. Entonces, unir los dos métodos, el método patrístico, que es meramente espiritual, la interpretación teológica del mensaje de Jesucristo y de su ley. O sea, por eso hablamos del método positivo y deductivo, en el sentido que nosotros con la escolástica tenemos que poner nuestra razón, nuestra filosofía para deducir el mensaje. Y por otra parte, el método también debe ser el método inductivo o experimental. Eso significa porque nuestra ciencia teológica es una ciencia práctica, no solamente del conocimiento, sino de la experiencia. Por eso se habla de experimental. ¿Por qué? Porque se apoya en la experiencia y en la observación de los hechos. Entonces, tenemos que estar claros para que nosotros podamos comprender nuestra realidad al observar los hechos, porque así lo dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver los signos de los tiempos. Entonces, estos dos métodos son grandísimos y también tiene algunos inconvenientes cuando nosotros tratamos de utilizar exclusivamente cualquiera de los dos métodos, el positivo y deductivo y el método inductivo o experimental. No podemos separarnos, porque si no caemos en un rigorismo científico cuando estudiamos la ley de Dios y el mensaje evangélico, o también el otro extremo es el espiritualismo, que yo no quiero saber nada porque el Espíritu Santo es el que me sopla. Son dos graves errores. Entonces dice el padre Antonio Rollo Marín que no podemos separar los dos grandes métodos que propone pues la teología de la perfección cristiana. Un poco para entender cuáles son estos dos métodos, si bien es cierto ya vimos un poco la explicación, el método descriptivo o inductivo está apoyado exclusivamente en los datos de los místicos experimentales. Y pues tiene algunos inconvenientes que vamos a señalarlo en este momento. ¿Cuáles son los inconvenientes? En el método inductivo, que es el segundo, recuerden, el primer método es el positivo y deductivo, el segundo método es el inductivo, o sea, que te induce a la práctica y a la experiencia. Entonces, el método inductivo está apoyado exclusivamente de las experiencias místicas, ¿verdad? Pero tiene inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que se olvida de la teología de la perfección cristiana como una rama de la teología que es única, la dogmática y la moral, para convertirla en una parte de la psicología experimental. Entonces con esto se rebaja increíblemente al ser, haciéndolo perder casi toda su elevación y su grandeza, porque nosotros no podemos adorar a Dios como a nosotros se nos antoja, sino como Él nos enseñó y como Él lo dejó escrito, ¿verdad?, en su ley. También el método inductivo no puede constituir por sí mismo una verdadera ciencia. Proporciona ciertamente materiales para constituirla al ofrecernos pues un conjunto de fenómenos místicos tomados de la experiencia que es preciso explicar, pero mientras no señalemos las causas o las leyes a que obedecen, no tenemos ciencia propiamente dicha. Por lo tanto, ahí perdemos la parte científica de la teología en el camino de la perfección cristiana. No lo podemos separar. Por lo mismo, también se corre fácilmente el riesgo de conceder demasiada importancia a lo que, por muy espectacular que parezca,
es secundario y accidental en la vida cristiana. ¿Cuáles son esos fenómenos? Los fenómenos concomitantes, ¿verdad? Los concomitantes, recuerden que es la unión de varios fenómenos para una misma causa. Y la gracia gratis data, ¿verdad? Y esto perjudica lo que es básico y fundamental. ¿Y cuál es lo básico y lo fundamental? La gracia divina y las virtudes y los dones. Por nuestra parte, la parte humana, y por la parte de la gracia, pues que son los dones sobrenaturales. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros seamos partidarios de los dos métodos y no de uno solo, ¿verdad? Porque viendo un poco el segundo método, el método analítico y deductivo, que es la ley, el positivo, presenta a su vez algunos inconvenientes cuando se emplea exclusivamente este método, el método positivo y deductivo o analítico y deductivo, porque es lo mismo, ¿verdad? Lo que es la ciencia teológica. Olvida este método que los grandes principios de la teología de la perfección cristiana deben enfocarse en la dirección de las almas y por lo mismo deben contrastarse con los hechos experimentales, porque sería un error contestarse con los principios de Santo Tomás. No nos podemos contentar, ¿verdad? Sin tener para nada en cuenta las admirables descripciones de los grandes místicos experimentales, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, tantos santos que nos dejan y muchas de sus contribuciones y esclarecen también aquellos grandes principios teológicos. En primer lugar, yo señalaría mucho la patrística, ¿verdad? Los padres del desierto, espiritualmente, que eran padres muy espirituales. Y también los padres apostólicos, por supuesto, que esto quiere decir que desde los inicios de la iglesia, los santos padres siempre han iluminado la parte de la experiencia con la ciencia. Eso es lo más importante, no olvidar que nosotros no podemos ser cristianos meramente espiritualistas o meramente doctrinales, sino que en conjunto los dos métodos unirlos para nuestro crecimiento espiritual, lo dogmático, la ciencia, la ley, porque hay muchos errores espirituales que hay que descubrirlos según lo que manda, es lo que dice la Sagrada Escritura, la revelación misma. Entonces, no olvidar los dos métodos. El inductivo, que es el que te guía con las cosas espirituales, y el método analítico y deductivo, que es confrontar la experiencia con la revelación. Ahí está el secreto, confrontar la experiencia con la revelación. Bien, página 40, la fuente de la teología espiritual. ¿Verdad? Vamos a señalar las fuentes. Hay que distinguir entre las que son fuentes comunes a todas las partes de la teología y cuáles son las fuentes que pertenecen más propiamente a nuestro estudio de la teología de la perfección cristiana. Entre las fuentes comunes que tienen las dos teologías, ¿verdad? La teología experimental y la teología dogmática o moral, tendríamos que decirlo, porque estamos tratando el tema de la perfección cristiana como parte o como aspecto del caminar de la teología moral. Entonces, en ese sentido, hay fuentes comunes. La Sagrada Escritura, una fuente común a las dos teologías. También tenemos la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. También tenemos la razón iluminada por la fe, es fuente de la teología, de las dos teologías, digamos, la teología dogmática y la teología moral.
pero que además de estas fuentes primarias que son comunes a las dos teologías, el teólogo que trate de investigar y construir una teología de la perfección cristiana tiene que tener en cuenta otras fuentes relacionadas de una manera más propia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propias fuentes que señalan un poco el tema de la perfección? Las principales fuentes, además de estas anteriores ya señaladas, que son comunes a toda la teología: Sagrada Escritura, tradición apostólica, magisterio de la Iglesia, la razón iluminada por la fe, la dirección espiritual. Entonces, otra fuente, los escritos. En primer lugar, para la teología de la perfección cristiana, una fuente valiosa son los escritos de los santos y de los místicos que la han experimentado. En primer lugar, ellos, los santos y los místicos. Otra fuente es la vida misma de los santos, que también nos proporcionan datos preciosos en esa experiencia descriptiva de su vida espiritual, ¿verdad? Y en este sentido, cuando nosotros ponemos delante esos modelos de los santos, esos ejemplos de los mismos santos de la iglesia, ellos nos proponen a nosotros su propia vida para que nosotros la imitemos. Entre estas vidas de los santos destacan por su excepcionalidad el valor de la autobiografía. Se me viene a la mente la autobiografía de San Agustín en sus confesiones. Es una autobiografía, ¿verdad? Y la otra autobiografías que escribieron los propios santos, impulsados por la obediencia, o las que tienen por actor a un santo que habla de otro santo, por ejemplo, la vida de San Antonio Abad, que fue escrita por Atanasio, la vida de San Francisco de Asís, que fue escrita por San Buenaventura. Son dos ejemplos clásicos. Otra fuente también de la teología de la perfección cristiana podría ser la historia de la vida mística, la historia de la espiritualidad cristiana. Eso es importante si nosotros queremos llegar a la santidad. Tratar de buscar un poco en las fuentes cuál es la historia de la mística, cuál es la historia de la espiritualidad, o sea, durante toda la tradición y de los siglos de existencia de la iglesia, ver qué dice la historia. Otra fuente también es importante ver la historia de los fenómenos religiosos, de las religiones falsas. Fíjense ustedes que recordemos que la única religión revelada es el cristianismo. Hay otras religiones que no son cristianas, pero que tienen algunos elementos, algunos fenómenos psicológicos, religiosos del paganismo, etc. Todo esto, aunque sean errores, ellos presentan algunos temas, como por ejemplo sus vidas interiores, sus consolaciones, sus desolaciones, sus formas de orar, sus prácticas de ascética, sus penitencias, sus asociaciones de vida espiritual, no podemos decir de vidas cristianas, en esos fenómenos religiosos de las religiones falsas, y tomarlo para revalorar nuestra experiencia en primer lugar. Otra fuente para la teología espiritual es la experiencia propia, porque ninguna otra fuente de información podrá suplir enteramente a la experiencia propia que tenemos cada uno de nosotros para juzgar con acierto en los caminos del Señor, para estar claro que vamos por el buen camino. Entonces la experiencia propia hay que valorarla a la luz pues de un juicio moderado de nuestra actuación. Y se ha comprobado, dice el padre Antonio Rollo Marín, se ha comprobado 1000 veces cuando escritores racionalistas han tratado de interpretar, acaso de buena fe, y no hay inconveniente de admitirlo,
En algunos de ellos las experiencias de los místicos ha sido, ¿verdad?, totalmente ajenos a la vida sobrenatural que andan buscando. Y entonces por eso carecen incluso de las luces de la fe, porque estos escritores racionalistas, ¿verdad?, que usan la razón meramente humana, ellos no encuentran sentido a la vida sobrenatural, no lo encuentran porque no tienen la luz de la fe. Y estas personas, por ejemplo, están radicalmente incapacitadas para comprender la vida cristiana, para comprender los fenómenos sobrenaturales de la vida cristiana. Porque el elemento sobrenatural de la teología de la espiritualidad es el todo de esa vida que estamos tratando de vivir. Y eso se les escapa de la mano, pues, a los escritores racionalistas. Entonces, por lo tanto, importantísimo, dice el padre, la experiencia propia, la experiencia espiritual propia, por supuesto, ¿verdad? Otra fuente que puede ayudar al crecimiento espiritual, al estudio de la teología espiritual, es el trato con la alma, ¿verdad? A esta experiencia propia, personal, hay que añadirle entonces, por lo tanto, el trato directo y constante con la alma, o sea, con los otros hermanos. Porque quien aspire a conocer a fondo los caminos de Dios, no puede contentarse con el estudio teórico de la mística, ni siquiera con la experiencia propia, porque no podemos enredar. Aunque sea un santo de primera categoría, se impone el trato directo y constante con la alma, dice el padre. Yo lo traduzco con los hermanos que estamos en este mismo camino. Porque no todas estas ascienden, ¿verdad? Todas estas experiencias de la alma, no todas ascienden a la cumbre de la perfección por el mismo sendero o con los mismos procedimientos ascéticos místicos. Cada quien tiene su propia forma de acercarse al Señor. Entonces, no basta conocer un solo camino, el camino mío. Es preciso conocer el mayor número posible de estos caminos que puedan existir para ir acercándonos a Dios. Y aunque esta inducción tenga, o sea, esto que nos induce tenga que ser forzosamente incompleta, porque vamos completando de todas las experiencias que conozcamos, porque cada alma va por su propio camino y por lo tanto es imposible conocer todos los caminos que conducen a Dios. Pero sin embargo, de la constante observación de las diferentes experiencias y de los diferentes caminos y de las diferentes vías por donde Dios santifica al alma, entonces en esa medida vamos aprendiendo nosotros como estudiosos de la teología, vamos aprendiendo, repito, dos cosas importantes, que son, en teoría, determinados métodos y procedimientos, podemos ir conociendo con toda esta experiencia, con esta fuente que nos permite la teología espiritual, conocer métodos, conocer procedimientos que deben ser como los únicos posibles y los únicos acertados para la santificación de la alma, ¿verdad? Para nuestro caminar, nuestra ascesis. Y también a respetar en la práctica, aprender, fíjense qué interesante, aprender a respetar en nuestra práctica ascética la iniciativa de Dios, o sea, lo que el Espíritu Santo cómo nos va guiando. Porque esa iniciativa de Dios es la que lleva a cada alma por un camino especial hacia la cumbre de la perfección cristiana. Esto es importantísimo que lo podamos comprender. Bien, un último apartado ya para empezar con el capítulo 1 es la división. En la introducción general del padre Antonio Royo Marín hay una división, ¿verdad? Cómo se dividen las diferentes partes de las que consta, digamos, nuestra ciencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra ciencia? Pues la teología,
espiritual, ¿verdad? Y el padre señala un sinnúmero de teólogos, ¿verdad? En sus escritos, cada uno de ellos hace una diferenciación del camino de la perfección cristiana. Unos ponen en primer lugar lo que es la esencia de la perfección cristiana, las causas de la perfección y que las impiden los medios de perfección, los ejercicios para ir creciendo, ¿verdad? Los grados por medio de los cuales Dios te va conduciendo a la perfección y los diferentes estados de vida con los cuales puede el hombre tener una tendencia hacia la perfección y de alguna manera ejercitarlo. Eso son, en primer lugar, algunos elementos que utilizan los teólogos pues, para los caminos o cómo dividen la teología espiritual. Por ejemplo, el Crisógono, el padre Crisólogo, divide su compendio de ascética y mística, por ejemplo, en 4 partes. Este es un padre de la iglesia crisólogo, San Juan Crisóstomo. Quiere decir el pico de oro, recuerden. Él lo mencionamos por su importancia, ¿verdad? Tiene 4 elementos la teología ascética, su compendio de ascética y mística. Y lo divide en 4 partes. Los principios de la vida sobrenatural, el número 1. El número 2, el tema de la ascética. El número 3, el tema de la mística. Y el número 4, un recorrido histórico. Miren qué interesante, entonces, estas fuentes de la teología espiritual no es para cualquiera llegar a la santidad. No es porque ellas sean grandes teólogos, sino porque son grandes místicos sujetos a esa guía que les ha dado el magisterio de la iglesia. Otros autores, ¿verdad?, espirituales proponen otro tipo de divisiones, más o menos que son las mismas, ¿verdad? Nosotros vamos a dividir nuestra teología de la perfección cristiana en 4 partes principales. De la siguiente manera, dice el padre Antonio Rollo Marín. El primero dice el fin de la vida cristiana. ¿Cuál es la finalidad de la vida cristiana? El segundo elemento, los principios fundamentales de la teología de la perfección cristiana. La tercera parte es el desarrollo normal de la vida cristiana, que es importante. No ser raro, ¿verdad? Sino que ser cristianos normales. Y una cuarta parte, pues los fenómenos místicos extraordinarios que también tenemos que verlos, pero pues queremos ir caminando hacia esa perfección. Veamos entonces, para iniciar prácticamente el contenido del tratado de teología de la perfección cristiana, el primer capítulo, ¿verdad? El fin, ¿cuál es el fin de la vida cristiana? Eso es lo que vamos a tratar en la página 45 de su libro. El capítulo 1, entonces, el fin de la vida cristiana. Y la consideración del fin es lo primero que se impone, entonces, en el estudio de esta obra, como toda obra dinámica, ¿verdad? Cualquier obra dinámica, más en el caso de esta teología inductiva, ¿verdad? Que te induce, que te conduce. Porque tiene la importancia de la parte moral. Pues acuérdense que la parte moral es la teología práctica, entonces te induce. En ese sentido, pues se impone el fin de la vida cristiana, conocer, ¿verdad? Porque toda obra te tiene que inducir hacia su fin. ¿Cuál es la finalidad de una obra? Esa hay que descubrirla. El fin de la vida cristiana. Entonces, siendo así que la vida cristiana esencialmente dinámica y perfectible, o sea, que puede ir creciendo en perfección, al menos en nuestro estado actual de viadores, recuerden la palabra viadores, que somos caminantes en este peregrinar en la tierra, somos caminantes, somos seres vivos pues aquí en la tierra, eso significa la palabra viador. Vía es el camino y
viadores son los hombres que vamos de camino pues hacia la patria celestial. Es un lenguaje cristiano la palabra viador. El hombre viador es el hombre que va de camino hacia su salvación. Entonces, es importante y es esencial en la vida cristiana porque es una vida que puede ir mejorando en perfección. Entonces es preciso que ante todo sepamos hacia dónde vamos. O sea, cuál es el fin que pretendemos alcanzar. Por eso Santo Tomás de Aquino comenzará la parte moral de su sistema en este tema, el retorno del hombre a Dios. Por la consideración, pues, que Dios es el último fin del hombre. Entonces, a la vida cristiana se le puede señalar dos fines. Si se quiere, pues, uno solo con dos modalidades distintas, el fin último y fin absoluto que es Dios. El otro es el fin próximo o relativo. El primero, el fin último que todos vamos buscando, es la gloria de Dios. El segundo fin, que es parte del fin último también nuestro, en nuestro peregrinar, es nuestra propia perfección. Entonces, veámoslos por separado, estos dos fines, pues, o digamos que un solo fin, que es la gloria de Dios, ¿verdad? El fin último es Dios y el fin relativo que somos nosotros. El fin último es la gloria de Dios, lo repito, y el fin secundario o el fin relativo es nuestra propia santificación. Bien, la gloria de Dios es el fin último y absoluto de la vida cristiana. Ese es el subtítulo. Es clásica la definición de la gloria de Dios, ¿verdad? Clara noticia cum laude por su misma definición. Esta definición expresa de suyo algo extrínseco al sujeto a quien afecta. ¿Por qué dice esto el Padre? Porque es una experiencia que le viene de fuera al hombre. Extrínseco significa que viene desde afuera, ¿verdad? Porque viene hacia nosotros y nos conduce hacia la glorificación de Dios. Entonces, por lo tanto, es algo extrínseco al sujeto que lo afecta, o sea, a la persona humana, al cristiano. Está afectado porque está creciendo espiritualmente, pero esa definición de la gloria de Dios pues le viene a uno de Dios y regresa hacia él. Entonces, sin embargo, en un sentido menos estricto podemos entender y distinguir en Dios una doble gloria, ¿verdad? Fíjense ustedes, qué interesante. Una doble gloria en Dios. La gloria intrínseca, la gloria que tiene Dios en sí mismo, que brota de su propia vida íntima y santa, y la gloria de Dios extrínseca, o sea, la gloria de Dios que procede de nosotros, sus criaturas. La gloria intrínseca de Dios es la que Él se procura a sí mismo en el seno de la Santísima Trinidad Beatífica. El Padre, por vía de generación intelectual, concibe en sí mismo una idea perfectísima de Él mismo, que es su divino Hijo. Su verbo es en el que se reflejan su misma vida, su misma belleza, su misma inmensidad, su misma eternidad, sus mismas perfecciones infinitas. Entonces esa es la gloria intrínseca de Dios, lo que está dentro de Él, ¿verdad? Que se refleja en su Dios Jesucristo. Entonces, al contemplarse Dios a sí mismo y al contemplarse estas dos perfecciones divinas que repito, para que lo comprendamos bien, al formarse, al concebirse Dios en sí mismo, se concibe una idea perfectísima de Él, como que Dios se ve en un espejo, y eso
es tan perfecto que produce, engendra a su Hijo Jesucristo, su verbo, porque en su verbo se refleja su misma vida, repetimos, su misma belleza, su misma inmensidad, su misma eternidad, sus mismas perfecciones. Entonces, cuando estas dos personas, porque en el momento de conocerse a sí mismos son personas, al contemplarse ellas mutuamente, se establece entre estas dos divinas personas por vía de procedencia, el Hijo procede del Padre, engendrado, no creado, procede del Padre. Entonces, entre estas dos personas divinas se produce por procedencia, ¿verdad?, una corriente indecible de amor, un torrente impetuoso, de llamas, que es el Espíritu Santo. Cuando se encuentran esos dos amores, producen entonces la tercera persona de la Trinidad. Y ese encuentro de las tres personas no puede producir una cuarta. ¿Por qué razón? Porque es un encuentro constante, eterno entre las dos personas. Y ese encuentro permanente entre las dos personas es el que produce el Espíritu Santo. Y no hay más de tres, por esa misma razón. Por eso entonces nosotros tenemos que llamar a Dios Padre, más que Padre, sin quitarle por supuesto el nombre, porque es el Padre. Paternidad, porque siempre está engendrando a su Hijo. Y la filiación, su Hijo siempre está siendo engendrado. Entonces está en un eterno encuentro de esos dos amores que producen, pues, por vía de procedencia. El Espíritu procede del Padre y del Hijo como una corriente, repito, impetuosa de infinito e indecible amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, ese conocimiento y ese amor de sí mismo, esta alabanza eterna, incesante, que Dios se prodiga a sí mismo, es el misterio incomprensible de su vida íntima, intrínseca. Y a eso nosotros le llamamos la gloria intrínseca de Dios. Rigurosamente infinita y es exhaustiva, no se agota nunca. Y a la que las criaturas inteligentes y el universo entero, nada absolutamente podemos añadirle a esa gloria y esa felicidad infinita y eterna que tiene Dios. Al conocerse a sí mismo, es plenamente y totalmente feliz en sí mismo. Es el misterio de su vida íntima, en el que Dios encuentra una gloria intrínseca, o sea, una gloria interna en el seno trinitario, que es absolutamente infinita y que no necesita de nada ni de nadie para ser infinitamente feliz. Por esta razón, nuestro Dios, que es infinitamente santo, eterno, infinitamente todopoderoso, Dios que es infinitamente feliz en sí mismo y nada, absolutamente nada necesita de las criaturas, porque las criaturas no podemos aumentar ni una gota de esa íntima felicidad que hay en Dios, pero Dios por eso es amor. Entonces, y el amor de suyo es comunicativo. Dios, por lo tanto, es el bien infinito y es el bien al que tiende de suyo a expandirse. Esto significa, como dicen los teólogos, que el amor de Dios no puede quedarse a lo interno del seno trinitario. El amor de Dios es tan inmenso y es tan infinito que este amor tiende de suyo a expandirse. Yo lo explico de otra manera. El amor de Dios tiende a explotar hacia afuera de la Trinidad, como dicen los filósofos. Entonces, de aquí el porqué de la creación. ¿Por qué existe la creación del mundo visible, el infinito de todo el espacio sideral y todos los seres humanos? ¿Por qué brota?
por el amor infinito de Dios que explota y se expande. Ese amor se expande. Por eso esa es la razón de la creación. Porque Dios quiso, por lo tanto, comunicar sus infinitas perfecciones a las criaturas. Pero nosotros somos una participación de las perfecciones infinitas de Dios. Por eso nosotros no podemos ser perfectos ni infinitos, sino que participamos de las perfecciones divinas. ¿Por qué? Porque Él, intentando con esto su propia gloria extrínseca, Él crea las cosas para que entonces nosotros le demos gloria a Él. Entonces, la glorificación de Dios por las criaturas es, en definitiva, la razón última y la suprema finalidad de la creación. Esto pónganlo como dogma. Nuestra gloria viene de Dios. Dios por sí mismo es totalmente feliz y glorioso con sus perfecciones. Pero como es el amor, Él explota, porque ¿cuál es la razón de la creación del universo visible? Es la glorificación de Él. Porque la glorificación de Dios por las criaturas, entonces, es definitivamente, entonces, la razón última y suprema finalidad de todos nosotros. Así de sencillo, así de simple. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.